Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 67 años. La mayoría me dice Nora. He vivido lo suficiente para saber que la humillación rara vez avisa, entra sigilosa, como la luz del amanecer que se cuela bajo una puerta cerrada. Ese martes empezó como cualquier otro. El hervidor silbó. El porche olía levemente a sal y jazmín, y el aire de Mérida tenía esa frescura suave que apenas finge ser invierno. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, el periódico doblado a un lado, y abrí el celular por costumbre. La primera publicación en mi pantalla me dejó helada. Era mi hija, Isabel, posando frente a un enorme árbol de Navidad en Aspen. La nieve salpicaba su cabello. Su prometido Gabriel la abrazaba por la cintura, y los padres de él los flanqueaban, todos con bufandas rojas idénticas. La leyenda decía: ansío pasar las fiestas con mi verdadera familia. La palabra verdadera ardía en la pantalla. 2 días antes, había transferido 20,000 pesos para que ella y Gabriel pudieran hacer ese viaje. Por teléfono. Sonaba tan agradecida: mamá, nos estás salvando. De verdad. Gracias. Le creí. Leí la leyenda otra vez, más despacio, como si repetirla pudiera cambiarla. El café se enfrió en mi mano. Mi primer impulso fue llamarla, exigirle una explicación, pero la rabia se sentía demasiado pequeña para el momento. En cambio, abrí los comentarios y escribí 12 palabras. Tu verdadera familia no pagará por tu viaje. Luego dejé el celular y terminé mi café. 10 minutos después, la publicación había desaparecido, borrada, como si esas palabras nunca hubieran existido, pero sí existieron. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta llamada simplemente Diciembre. Luego doblé el trapo de cocina, apagué el hervidor y me quedé un buen rato junto a la ventana, viendo un par de gaviotas cruzar el cielo gris sobre el puerto de Progreso. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj, midiendo los primeros instantes de una nueva distancia entre nosotras. Para cuando las campanas de la catedral sonaron a las 9, supe que ese día no tendría noticias de mi hija. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Ni una llamada, ni una disculpa. Solo el ritmo suave de la lavadora en la habitación contigua y el crujido leve de la casa acomodándose en otro día tranquilo. Me moví por la cocina como quien camina dentro de una foto vieja, cuidando de no alterar lo que ya se desvanecía. Sobre la mesa de lavado estaba una sudadera que Isabel había olvidado hace años. Azul claro, con el nombre de su universidad agrietado en el frente. La doblé con cuidado, alisando las mangas, la tela aún con un leve aroma al detergente que usaba entonces. Por un instante, casi pude escuchar su voz resonando desde el pasillo, preguntando si había visto sus llaves, corriendo para alcanzar un aventón, prometiendo que llamaría. Al principio, cumplía esas promesas llamadas cortas los domingos por la noche. Actualizaciones rápidas sobre el trabajo, sobre Gabriel, sobre lo ocupada que se había vuelto la vida. Luego los mensajes se acortaron, las llamadas se espaciaron. Las fiestas se convirtieron en fotos enviadas desde aeropuertos o cenas a las que no me invitaban. Todo se volvió cortés, eficiente, desprovisto de sentimiento. Recordé algo que dijo una vez tras su primera visita a la casa de los padres de Gabriel en San Miguel de Allende. Todo lo hacen sentir tan perfecto, me dijo, con la voz llena de admiración. En ese momento sonreí, orgullosa de que la quisieran personas que parecían amables. Pero ahora, esa frase regresó como un hilo que se deshilacha perfecto. Eso era lo que ella quería, ser impecable, sin esfuerzo, libre de las asperezas de donde venía. Apilé la ropa doblada en la canasta. Apagué la lavadora y me quedé sola en el zumbido de mi propia casa, preguntándome cuándo el calor entre nosotras se había enfriado hasta convertirse en algo que parecía cortesía. Pero se sentía como distancia. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, mucho antes de las campanas o las gaviotas. El aire en la casa estaba frío,
intacto, como si aún no decidiera recibir el día. Preparé té en lugar de café fuerte, sencillo, y llevé la taza a mi escritorio en un rincón del comedor, donde la vieja laptop esperaba. El brillo de la pantalla llenó la habitación, mientras tecleaba la contraseña que no usaba en meses la cuenta conjunta que Isabel y yo abrimos para los gastos de su boda. Ella quería algo transparente, dijo, una forma de que ambas siguiéramos el progreso. En ese entonces, pensé que era un gesto de madurez. El saldo era más bajo de lo que recordaba. Revisé los estados de cuenta lentamente, línea por línea, dejando que la contadora que llevo dentro despertara, la que pasó 40 años persiguiendo decimales fuera de lugar y libros contables olvidados. La primera transacción fue un depósito para un hotel en Aspen, Posada de los Pinos Blancos. Luego vino una reunión con proveedores, cargada en un restaurante que servía menús de degustación y vino importado. Después, 2 pagos por coordinación de eventos a un spa de bienestar. Nada de eso gritaba boda. Unos clics más abajo. Una transacción me llamó la atención, transferencia por Venmo reembolso, del fondo de regalo de boda de mamá, Gabriel Salazar. La fecha era una semana antes del viaje a Aspen, un reembolso para él. Miré la pantalla hasta que los números comenzaron a desdibujarse, hasta que el brillo se volvió duro contra mis ojos. Le enseñé a Isabel a balancear su primera chequera cuando tenía 16 años. Se reía cuando la hacía anotar cada gasto con pluma. Eres demasiado seria, mamá. Tal vez lo era. Tal vez la seriedad era lo único que ahora me mantenía en pie. Abrí una hoja de cálculo en blanco y comencé a escribir nombres de comercios, cantidades, fechas, categorías. Mis manos se movían solas, firmes, practicadas, desapegadas. Cuando terminé, imprimí cada página, 3 copias de cada una, y las guardé en una carpeta de Manila. Para cuando la impresora se detuvo, el sol había alcanzado la ventana, rozando el vidrio con una luz tenue. Coloqué la carpeta junto a mi taza de té frío y la miré por un largo rato. No era ira lo que sentía entonces. Era claridad afilada, pesada y absoluta. A mediodía, la carpeta estaba sobre la mesa de la cocina junto a mi almuerzo intacto. Llevaba casi una hora mirándola, como se mira algo que ya cambió tu vida. La evidencia era clara. Lo que no sabía era qué hacer con ella. Las viejas costumbres me salvaron. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba en años, Adriana Torres. Habíamos trabajado juntas cuando yo manejaba contabilidad forense para los tribunales y ella gestionaba auditorías de herencias. Adriana siempre fue calma, metódica y milagrosamente inmune al pánico. Nora, dijo tras 2 timbres, su voz cálida pero alerta. ¿Cuánto tiempo? Tengo una situación, le dije. Es personal y tiene que ver con números. 1 hora después, estábamos sentadas frente a frente en su tranquila oficina en el centro de Mérida. Sus paredes estaban llenas de títulos enmarcados y expedientes ligeramente amarillentos. El aire impregnado de papel viejo y brillantador de limón. Coloqué la carpeta entre nosotras. Adriana la abrió, ajustó sus lentes y comenzó a leer en silencio. Cuando levantó la vista, su tono era firme, factual. Has documentado todo muy bien. Esto, señaló las páginas resaltadas, calificaría legalmente como fondos malversados. Algunos pueden reclasificarse, otros son regalos condicionales, lo que significa que, si no se cumplen las condiciones, puedes reclamarlos. Exhalé lentamente, las palabras reclamar y condicionales calando como un salvavidas que no sabía que necesitaba. Adriana se recostó en su silla. Mi consejo: congela la cuenta discretamente, sin avisarles. No estás castigando, estás protegiendo tus bienes y, francamente, tu dignidad. Asentí, pero no hablé. Mi corazón dolía al pensar en mi propia hija viéndome como una adversaria. Una línea en una negociación. La expresión de Adriana se suavizó. Nora, a veces el amor significa poner límites tan claros que no puedan reescribirse.
La frase se quedó conmigo mientras firmaba el formulario de autorización. El sonido de mi pluma contra el papel se sintió final, pero no cruel, más bien como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Isabel llegó 2 noches después, con una maleta en el coche y una nueva distancia en su sonrisa. Dijo que solo tenía 1 hora antes de manejar a San Miguel de Allende. Había preparado su favorito, enchiladas verdes y frijoles refritos con mantequilla, aunque no estaba segura de por qué, tal vez por costumbre. Habló con facilidad al principio, sus palabras tropezándose unas con otras sobre pases de esquí, los padres de Gabriel y la nieve mágica con la que siempre soñó. Escuché, asentí. Pasé los tortillas. Casi se sentía como antes, hasta que mencioné la cuenta. Anoche revisé el fondo de la boda. Dije con ligereza. Algunos movimientos no parecían relacionados con la ceremonia. Su tenedor se detuvo a medio camino de la boca. Luego soltó una risita demasiado brillante, demasiado cuidadosa. Ay, mamá, no seas exagerada. Todos ayudan un poco. Ya lo equilibraremos después. Algo en su tono, la confianza suave. El descarte fácil no sonaba como mi hija. Sonaba como la madre de Gabriel, con su calma pulida y su manera de convertir el juicio en encanto. Dejé mi servilleta y tomé mi vaso de agua, manteniendo la voz firme. Seguro que sí, dije. Solo asegúrense de guardar los recibos. Isabel sonrió. De ese tipo cortés que termina una conversación, dijo que debía ponerse en camino antes de que oscureciera. La acompañé a la puerta. La ayudé con su chamarra y le di un beso en la mejilla por reflejo. Su perfume se quedó después de que se fue, algo caro y frío, un aroma que no pertenecía a esta casa. Cuando las luces traseras desaparecieron por la calle, me quedé un rato en la entrada, con la mano en el marco. Las enchiladas se enfriaron en la mesa, intactas en su plato. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier discusión. La casa estaba oscura, salvo por la tenue luz ámbar de la lámpara sobre mi escritorio. La medianoche ya había pasado, pero el sueño no llegaba. Las enchiladas de la cena seguían en el fregadero, intactas. El olor a tomillo desvaneciéndose en algo leve y agrio. Me senté. Abrí la carpeta de nuevo y esparcí todo sobre la mesa: recibos, estados de cuenta, capturas de Venmo y copias de correos que me había reenviado meses atrás, sin saber bien por qué. Cada papel se sentía más pesado de lo que debería, como si cargara un poco más de verdad de la que estaba lista para sostener. La parte forense de mí, la mujer que alguna vez rastreó fondos corporativos, faltantes hasta el último centavo, tomó el control. Organicé por fecha, categoría y destinatario. Los patrones se aclararon bajo mis manos: el viaje, el spa, las cenas etiquetadas como reuniones con proveedores. Un pulso constante de mal uso escondido a plena vista. A medio clasificar, abrí una carpeta marcada correspondencia de la boda en mi bandeja de entrada antigua. Ahí lo encontré, un correo reenviado desde la cuenta de Isabel, fechado 4 semanas antes. El asunto era alegre. Solo un saludito era de Patricia Salazar, la madre de Gabriel. Sus palabras eran suaves, practicadas, empapadas de una cortesía superior. No te preocupes, querida. Una vez que la boda sea oficial, ya no tendrás que depender de ella. Nosotros nos encargaremos de todo. Lo leí 2 veces, luego otra, más despacio. No había veneno en las palabras, solo la confianza de quien sabe exactamente dónde está parada alguien y qué tan fácil es reemplazarla. Mi mano no tembló esta vez. El dolor ya se había consumido. Imprimí el mensaje y lo puse encima de los demás, alineando los bordes con cuidado antes de guardar todo de nuevo en la carpeta. Luego tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. La pluma estilográfica deslizándose sin dudar: querida Isabel, por favor, acompáñeme a mí y a mi abogada, Adriana Torres, el jueves por la tarde para finalizar los fondos de la boda y la documentación del fideicomiso. Esto asegurará que todo esté bien gestionado antes de tu matrimonio. Espero verlos a ambos ahí. Lo leí una vez,
2, cada palabra cortés, cada tono controlado. No era ira, era aritmética. El equilibrio restaurado. Para cuando sellé el sobre y lo puse en el mostrador para enviarlo, el reloj marcó la 1. La noche afuera estaba perfectamente quieta, entre el susurro de los papeles y el rasguño de mi pluma. El dolor había dado paso a la precisión. La oficina de Adriana estaba en el 3er piso de un edificio tranquilo en el Paseo de Montejo, donde la luz del sol se derramaba por ventanales altos sobre pisos de roble pulido. El lugar siempre olía levemente a papel y a brillantador de limón el aroma del orden. Llegué temprano, como siempre, y me senté frente a Adriana mientras ella organizaba los archivos en pilas cuidadosas. El aire era calmado, preciso, y ella también. Llegarán esperando firmar una liberación para los fondos restantes, dijo Adriana, deslizando una hoja hacia mí para revisarla. Repasaremos todo línea por línea, que los documentos hablen. Asentí. Mi voz ya no parecía necesaria. A las 2 en punto, la puerta se abrió. Isabel entró primero. Sonrisa brillante, abrigo impecable, perfume de otro mundo. Gabriel la seguía de cerca, todo confianza y encanto. El tipo de hombre que estrecha la mano con demasiada fuerza. Mamá, dijo Isabel, inclinándose para besarme la mejilla. Qué amable de tu parte. Gracias por recibirnos. Antes de que pudiera responder, Adriana se levantó con suavidad de su silla. Gracias a ambos por venir. Empecemos. La agenda de hoy es revisar todas las divulgaciones financieras y registros de transferencias ligados al fondo de la boda. Isabel parpadeó. La expresión cortés de Gabriel vaciló. Perdón, dijo, medio riendo. Pensé que esto era solo para firmas finales. El tono de Adriana no cambió. Lo es, pero comenzaremos reconciliando las transacciones. Abrió la carpeta y esparció los estados de cuenta codificados por colores sobre la mesa, resaltados en amarillo, anotaciones en rojo, esquinas nítidas. El sonido del papel deslizándose contra la madera llenó el silencio. Esto, dijo Adriana, tocando un recibo, se registró como gasto de proveedor, pero se rastrea hasta la posada de los Pinos Blancos, cargado durante sus vacaciones. Aquí, otro para un spa de bienestar, etiquetado como tarifa de coordinación, y esta transferencia por Venmo, marcada como reembolso del fondo de regalo de boda de mamá a Gabriel Salazar. Isabel contuvo el aliento. Gabriel se recostó. Cruzó los brazos. Su mandíbula se tensó. Adriana no alzó la voz. No lo necesitaba. Desde esta mañana, la cuenta está temporalmente congelada en espera de revisión. Los desembolsos futuros requerirán aprobación por escrito. Isabel giró la cabeza hacia mí, ojos abiertos, rostro pálido. Mamá, ¿qué es esto? Sostuve su mirada con firmeza. Rendición de cuentas. Por un momento nadie habló. La luz cambió sobre la mesa. Rozando el borde del correo impreso de la madre de Gabriel, la línea sobre no depender más de mí. Adriana no lo leyó en voz alta. No tenía que hacerlo. Las palabras estaban entre nosotras, más pesadas que una acusación. Gabriel carraspeó. Esto se siente innecesario. Adriana levantó la vista de sus papeles. La claridad financiera rara vez lo es, hasta que es demasiado tarde. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. Mi pulso estable. Años de contabilidad me habían enseñado que la verdad no necesita volumen, solo necesita pruebas. Para cuando Adriana deslizó el documento del fideicomiso modificado sobre la mesa, la voz de Isabel apenas era un susurro. ¿Realmente lo cambiaste? Sí, respondió Adriana con suavidad. Efectivo de inmediato. Isabel me miró de nuevo, pero ya no había ira en su rostro, era algo más cercano a la incredulidad. La comprensión de que el silencio no siempre significa rendición. 3 días después de la reunión, las ondas comenzaron a notarse. Los padres de Gabriel enviaron un correo breve y cuidadosamente redactado a la oficina de Adriana, con copia para mí. Estaban reevaluando el momento de la boda y sugerían posponer el evento hasta que las circunstancias sean más favorables. Sin disculpas.
Sin explicaciones, solo distancia envuelta en cortesía. Isabel no llamó, no mandó mensajes. A la mañana siguiente, noté que sus redes sociales se habían oscurecido. Las fotos de compromiso desaparecieron. Las publicaciones de cuenta regresiva se esfumaron. Y la última leyenda sobre Aspen se fue como si nunca hubiera existido. Su mundo, tan curado y brillante, se había silenciado. No me sentí victoriosa, ni siquiera sentía enojo. Simplemente salí y atendí el jardín. La tierra estaba fría bajo mis guantes, rica y permisiva. Arranqué algunas hierbas, podé el romero y dejé que el silencio se asentara en mis huesos. Esa noche dormí 8 horas ininterrumpidas. La primera noche completa en meses. El aire dentro de la casa se sentía diferente al despertar, más ligero de alguna manera, sin tensión zumbando bajo la superficie, sin necesidad de prepararme para el próximo desaire o silencio. La mesa del comedor aún tenía el mismo florero con crisantemos marchitos de la semana pasada, pero lucían más suaves bajo la luz de la mañana. Los llevé al compost, lavé el florero y lo llené de nuevo, esta vez con camelias frescas del patio, por primera vez en años. La casa no se sentía vacía, se sentía honesta. La lluvia había sido constante toda la tarde, un ritmo suave e interminable contra el tejado del porche. Estaba leyendo junto a la ventana cuando escuché el toque 3 golpecitos inciertos, seguidos de silencio. Cuando abrí la puerta, Isabel estaba ahí, empapada hasta los huesos, los ojos rojos y en carne viva. Me dejaron, dijo antes de que pudiera hablar. Los padres de Gabriel dijeron que debí saber mejor que traer problemas a la familia. Su voz se quebró en la última palabra. Lucía más pequeña de lo que recordaba, despojada de la facilidad practicada que solía llevar como armadura. Me hice a un lado. Entró en silencio, dejando huellas húmedas en la alfombra. No la abracé, pero fui a la estufa y le serví una taza de té. La tomó con ambas manos, como si fuera algo frágil. Pensé que el amor significaba lealtad. Susurró, mirando el vapor. Solo no me di cuenta de quién lo merecía. Me senté frente a ella. El espacio entre nosotras lleno del aroma a lluvia y manzanilla. Ahora lo sabes, dije. Ella asintió, con la mirada baja, y por primera vez en años, el silencio entre nosotras no se sintió como un muro. Se sintió como un comienzo. Las semanas pasaron en calma. El aire se suavizó cuando el invierno aflojó su agarre en Mérida. Y las camelias fuera del porche florecieron en racimos rosa pálido. Isabel comenzó a pasar los domingos por la tarde. Nunca avisaba. Nunca se quedaba mucho, solo lo suficiente para doblar ropa, regar las plantas o ayudarme con las compras. Hablábamos con suavidad, como quien prueba un idioma que alguna vez dominó, pero que no ha usado en años. No hubo una gran disculpa, ni una cercanía repentina, pero había cosas pequeñas. Se quedaba a cenar sin mirar el celular. Preguntaba cómo dormía. Traía una vela o un frasco de miel que pensó que me gustaría. No era mucho, pero se sentía sólido. Algo construido desde la verdad más que desde la costumbre. Una tarde, mencionó que estaba solicitando trabajo de nuevo. Su voz más firme esta vez. Vi el más leve rastro de la niña que crié, la que creía que el esfuerzo importaba más que las apariencias. Cuando se fue, apretó mi mano antes de bajar del porche. Fue el primer contacto que no cargaba culpa. Esa noche, me senté junto a la ventana con mi té. La luz afuera se desvaneció hasta que solo la lámpara del porche brilló contra la oscuridad. La encendí, no como un faro esperando que alguien regresara, sino como una señal de la vida que aún estaba aquí, cálida y constante. Los límites no son muros, susurré a la casa silenciosa. Son puertas que eliges para quién abrir. La luz permaneció encendida, suave y segura, llenando la habitación con algo que se sentía muy parecido a la paz.